estamos de vuelta con más Acción Positiva con el diputado independiente Aníbal García, quien en nuestro segmento anterior ha sido muy claro, muy concluyente y ha sustentado sus palabras con documentos que él tiene en su mano y nos comenta pues que es su obligación legal el ir a presentar esta denuncia. Ahora, diputado, obviamente en alguna forma usted preguntaba en el principio y decía, bueno, ¿a quién le puede beneficiar esto? Yo creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Sobre todo con esta danza millonaria que cada vez va a ser más alta. Entiendo que el gobierno pensaba 1.000 millones de quetzales como recaudo en este periodo 2011. Claro que el gobierno, el dinero que le llegue se lo va a tragar, lo va a usar, lo va a perder y tal vez no va a resultar en el beneficio esperado. Ahora, ¿no se siente usted solitario en esta lucha? Porque la verdad que comenta que el presidente, el ministro, el otro ministro, dicen, firmaron, hicieron y pareciera que no. Aún hubo una intervención del señor vicepresidente de la República que entiendo que tampoco era su competencia hacerla. Sí, es que mire, lo que pasa es de que como estos son grandes negocios, y yo no tengo ninguna duda de que los grandes negocios del Estado están en energía y minas, en el tema minero, en el tema petrolero, en el tema hidroeléctrico. Esto debiera ser lo más transparente posible, pero resulta que nosotros ahí lo que encontramos es una política totalmente oculta. Yo creo, sinceramente, de que si el presidente Colom tuviera interés en hacer bien las cosas, él debió haber hecho esto, convocar a la sociedad civil, convocar al empresariado guatemalteco, convocar a académicos para que aconsejaran la mejor forma de hacer este negocio. Porque aquí estamos hablando, aquí tengo yo lo que ha ingresado por petróleo en la SAT, esto es oficial también. Y por ejemplo, el año pasado ingresaron en el 2010 785 millones de regalías, de hidrocarburos compartibles, de impuestos, pero el mismo año pasado nosotros tenemos ya las cuentas y por costos recuperables la empresa aproximadamente va a cobrar 300 millones de quetzales. El sacrificio del Estado, del sacrificio fiscal, va a llegar como a unos 400 millones de quetzales. Entonces estamos empatados, pero la gran pregunta es, ¿y cuánto está ganando Perenco, por ejemplo, en la ejecución de este otro negocio? Obviamente es legítimo que una empresa gane, eso así debe ser. Sin embargo, por ejemplo, usted tocó el asunto de las regalías y hemos visto que en otros países del mundo, por un lado, pues el modelo estatal, y por otro lado, las regalías son mucho más altas. Totalmente. ¿Cómo andamos en ese punto en Guatemala? Estamos fatales, porque el problema es de que nosotros tenemos una inspección deficiente en el Ministerio de Energía y Minas. Yo invité al señor superintendente de la SAT para que me dijera, mire, ¿cómo es el negocio? Porque si usted fuera presidente de la República y defendiera los intereses del país, su obligación era pedirle a todos y decirle, miren, por favor, muchachos, explíquenme cómo está el negocio y cómo podemos mejorar el negocio en beneficio del país. Y resulta que la SAT no maneja el control de las regalías ni los hidrocarburos compartibles. Eso lo hace el MEM. Sí, porque existe una forma que está en la ley de hidrocarburos en la cual está basado en los grados que tiene de acuerdo a la tabla del American Petroleum Institute, ¿verdad? Claro. Habla de un 30% y de ahí para arriba y para abajo, y que no puede ser menos del 5%. Pero me imagino que siempre nos cae el 5%. Sí, siempre nos cae el 5%, y justamente para eso era la interpelación, para hablar de todos estos temas. Ahora la interpelación va a seguir con el nuevo ministro. También las interpelaciones no son muy populares, ¿verdad? No. Diputado, porque el pueblo de Guatemala ya sentimos que se pierde demasiado tiempo en ello. Pero yo creo que obviamente si son interpelaciones sustentadas, basadas y bien dirigidas, debe llegarse a un resultado. ¿Usted va a seguir con la interpelación? Yo voy a seguir con la interpelación. De hecho, el señor Pocus ha dicho que él no tenía miedo de ir a la interpelación, pero no es tan cierto. Resulta que el 22 de febrero mandó esta nota. ¿Y qué dice la nota? Pidiendo pelo, prácticamente. Le dice, dirigía al presidente del Congreso y le dice, mire, fui citado y eso y el otro. El día de ayer fui juramentado como ministro de Energía y Minas a tal hora, sin embargo aún no he recibido en el Ministerio de Energía la certificación del acuerdo. No obstante lo anterior, el día de hoy me presentaron las preguntas básicas y creo, dice, por tal motivo, dado que el propio acuerdo gubernativo de nombramiento indica que el mismo surte efectos hasta la toma de posesión del cargo, situación que no se ha perfeccionado, pese a que ya se encuentra en el despacho de este ministerio las preguntas remitidas por el señor diputado. Es evidente que como ministro
no gozaría de las 48 horas establecidas para este efecto. Claro, él retrasa, digamos, la interpelación, a pesar de que él, pues, en el 2008 es quien pide esto, o sea que él es alguien que está enterado de la situación, deberíamos decir. Yo incluso me atrevo a asegurar que él sabe más que los que fueron ministros, porque él fue el viceministro de hidrocarburos. Claro, o sea que no habría una razón para no hacerse presente. Ahora, usted va a tener que presentar una demanda nueva legal. No, bueno, la demanda también. Sí. Pero la demanda legal. Claro. Pero usted tiene actualmente en la Corte, hay un recurso suyo que no ha sido resuelto porque una empresa Perenco que usted señala de que está ilegal porque está inhabilitada fiscalmente, ¿es eso cierto? En el momento en que se suscribió el contrato, en el momento en que se publicó el acuerdo gubernativo que avalaba el negocio, en el momento en que se hicieron todos los pases administrativos, Perenco estaba inhabilitada legalmente. Y eso también lo probé documentalmente en la Corte. Lo que pasa es que la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto ese asunto, pero por respeto al Estado de Derecho, que tanto mencionamos y que yo soy un comprometido con el Estado de Derecho, yo creo que ese negocio debe empezar a realizarse. Si estuviéramos en un auténtico Estado de Derecho, desde hace rato la Corte debió haber revocado ese negocio, especialmente porque eso nos permitiría negociar de una mejor forma. Incluso la ley actual de hidrocarburos establece la posibilidad de hacer mejores negocios. Mucha gente no sabe que cuando venció el contrato de Perenco, toda la infraestructura ya pasó a poder del Estado de Guatemala. O sea que pudo haberse abierto a nuevas licitaciones, a una nueva negociación. Exactamente. Ahora, por ejemplo, también lo que sucede es de que dentro de estas explotaciones están las otras explotaciones mineras, está lo que está o viene en el área del Pacífico, que también se aprobaron también otras para concesiones. eso era la interpelación. Y en este caso, ¿qué específicamente? ¿Es algo que no está correcto, que no está bien hecho? No, ahí hay dos cosas. Una de carácter económico. La ley que tendríamos que aplicar para el negocio de esa explotación de arenas del Pacífico es la actual ley de minería. Y esa ley reconoce el 1% de regalías. Claro, que sería terrible, o sea, seguir vendiendo nuestros regalando por nada, nuestros recursos naturales. Ahora, rápidamente, porque estamos casi llegando al final. Por un lado, nosotros queremos, usted lo mencionó, queremos explotar nuestros recursos y que estos recursos lleguen a convertirse en algo bueno para el guatemalteco. Claro. No tendríamos por qué tener pobres con los recursos que tenemos. Correcto. Por otro lado, también hay la sensación de que esta actividad retrasa esos procesos. ¿Cómo balanceamos esto? Aprovechar el recurso, pero dentro de la ley. Mire, yo creo que aquí lo primero debe ser que los guatemaltecos debemos aprender a dialogar y los presidentes deberían de ser los primeros en dialogar y transparentar todas las acciones de gobierno. Pero siempre pensando en Guatemala. Pensando en Guatemala, es que aquí todo se hace pensando en los otros. Claro, es que cuando usted habla de un 1% y sabemos que, por ejemplo, se habla mucho de minería y Chile es un país que es ejemplo en ello, pero sus valores son mucho más altos que los nuestros. Entonces, verdaderamente lo que nosotros decimos está muy, muy mal. Diputado, vamos a tener que irnos. Mire, en 30 segundos, ¿qué mensaje usted quisiera dejarle al guatemalteco hoy? Yo creo que es hora de que abramos los ojos porque los recursos de Guatemala deben beneficiarnos a nosotros. Es un principio, todos los países lo hacen así. Y entonces, y lo otro es de que es urgente que la gente también sepa que las leyes están mal diseñadas, que están hechas para otros tiempos, quizás para defender otros intereses y que es urgente y necesario que el Congreso de la República reforme la ley que hay que reformar, pero también necesitamos funcionarios de gobierno que se presten, pero a los intereses del país, muchas no gracias, a los intereses foráneos. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, con el diputado Aníbal García. Reitero que el principio de acción positiva es buscar siempre lo mejor para el guatemalteco. No importa quién lo haga, pero siempre que se cumpla la ley y siempre que esa ley lleve el mayor beneficio para que este país se desarrolle, para que haya justicia para todos y para que nuestros recursos sean verdaderamente aprovechados en el beneficio de todos y cada uno de los pobladores de este país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, diputado. A usted. Y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.